Muy buenas a todos y a todas. Soy Ana Gracia Tellez. En la actualidad soy profesora de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del equipo de investigación y de excavación de Atapuerca desde hace más de 35 años. ¿Algo más? No, Ana, estupendo. Gracias por estar con nosotros. Ojalá pudiéramos tenerte de forma presencial, pero bueno, el COVID nos mantiene a distancia, pero nos mantiene presentes. Quería pedirte, dentro de estas jornadas, esta jornada que estamos celebrando aquí en Casa Mediterráneo, que nos cuentes concretamente el caso de Benjamina. Muy bien. Pues será un placer y un privilegio. Benjamina es como la niña que no tuve. Yo tengo solamente hijos varones. En el año 2001, en la Sima de los Huesos, un yacimiento que nos está permitiendo recuperar casi en la actualidad, pues yo creo que debemos tener 7.500 restos fósiles, que corresponden eso a 28 individuos de ambos sexos, más o menos mitad y mitad. Y en el año 2001 empezó a aparecer un cráneo bastante completo, muy roto, porque todos los huesos están rotos, normalmente están mezclados, unos individuos con otros y además con carnívoros, fundamentalmente osos. Y nos hizo mucha ilusión porque bóvedas medianamente completas tenemos muy pocas, y entonces nos costó toda la campaña de excavación, el mes prácticamente completo, liberar un cráneo que ya empezamos a ver por el grosor de los huesos que probablemente era de un individuo inmaduro, un infantil. Y al sacarlo en el laboratorio se deshizo en 1000 trozos, como un jarrón de porcelana china. Pero este yacimiento es mágico también en el sentido de que no deforma los huesos y entonces es cuestión de limpiarlos, lavarlos, consolidarlos y luego hacer el puzzle, el rompecabezas. Y al ir componiendo el rompecabezas, el profesor Martínez, Nacho, mi compañero, él por delante, él por detrás y yo por delante, empezamos a configurar un cráneo que estaba muy deformado. Y dijimos, otra vez nos ha tocado el raro. De hecho, tenía la frente vertical. Y eso es una característica que solo tenemos el Homo sapiens. Y decíamos, madre mía, ¿qué pinta este individuo aquí? Y cuando lo acabamos de componer y de restaurar y de pegar y todo eso, nos dimos cuenta que en la deformación máxima estaba en la parte de atrás del cráneo. Y cuando lo miramos más de cerca nos dimos cuenta que la sutura que une el occipital, la nuca, con el parietal izquierdo, estaba soldada. Claro, nos quedamos de piedra porque ya habíamos confirmado que era un individuo infantil y eso no ocurre en nuestras poblaciones hasta los 50 y muchos. ¿Qué hace una niña? Pensamos que era una niña por la gracilidad de la estructura del torus supraorbitario, de las paredes del cráneo. Pensamos que es un individuo femenino. Y entonces nos quedamos perplejos y decimos, ¿esto existe en la actualidad? Y efectivamente existe, pero es una patología que entra dentro de las enfermedades raras. En la actualidad, en nuestra población, hay un caso cada 200.000 nacimientos. ¿Qué hace un individuo así en la cima de los huesos? ¿Cómo consiguió sobrevivir? ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad, cuando se detecta esto al nacimiento, antes del tercer mes se operan. ¿Por qué? Porque la fusión temprana de las paredes del cráneo puede provocar lesiones en el encéfalo. Y entonces es muy difícil rastrear cómo podría haber evolucionado Benjamina, porque en Occidente, donde se hacen los papers, las publicaciones, esto se opera. Y sabemos que es un individuo que al menos llegó a los 10 años de edad. ¿Cómo lo consiguió? ¿Estaba realmente muy enferma? ¿Estaba realmente muy condicionada? ¿Tenía algún tipo de desarrollo psicomotriz? Y entonces tenemos la inmensa fortuna de que tenemos acceso a hacerles TAC. Le hicimos un TAC, le construimos su encéfalo y para mi sorpresa tenía unas fosas aracnoideas en toda la parte superior que es típico de la gente mayor en nuestra población, de más de 70 años. ¿Por qué? Porque las membranas del encéfalo, la dura madre, la pía madre, la aracnoides, pierden elasticidad y entonces se acumula el líquido pseudocefalorraquídeo y sangre.
Y entonces se forman unas bolsas que eso queda reflejado luego en el hueso. Y Benjamina tenía eso. ¿Qué nos parecía indicar? Pues que Benjamina tenía la presión intracraneal elevada y eso sí que es muy altamente probable que le produjera lesiones psicomotrices de algún tipo. ¿Cuál? No lo sabemos. Y el siguiente paso que dimos en la investigación fue intentar ver si nació con ello. Entonces, los parietales crecen, las paredes del cráneo, por eso se llaman parietales, crecen al principio como los anillos de un árbol, van añadiendo capas concéntricas a partir de un punto. Y luego ya crecen en grosor. Pues bien, lo que hicimos fue calcular el punto donde empezó a fusionarse la sutura, qué tamaño tendría ese pequeño parietal. Y descubrimos que Benjamina se le empezó a soldar el cráneo cuando estaba en el tercer trimestre de gestación, en la semana 28. Es decir, nació con el encéfalo, con el cerebro, perdón, con el cráneo, ya empezando a fusionarse. Lo cual nos indica que probablemente nació ya con el problema psicomotriz, lo cual indica que la cuidaron mucho más allá de lo que cuidan unos padres a un hijo, que el grupo decidió cuidarla. Y hay algo más humana que elegir querer a alguien, y por eso la llamamos Benjamina, porque Benjamina en hebreo quiere decir la más querida. Precioso. Ana, solo una cosa, no me has dicho de qué época estamos hablando, de qué momento en la prehistoria de los hombres. Pues Ni de qué estamos especie. hablando de una población de hace alrededor de 500.000 de años y que desde el punto de vista filogenético son preneandertales, son los antecesores de los neandertales. Pues muchísimas gracias. Espero Muchísimas que nos encontremos de nuevo, que seguro que sí. Estupendo. Gracias.